Nunca rompió el silencio. Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Quien les habla, Fernando Peña, esperando la presencia de Luis Rivas, quizás Ifredo Almeida, y del amigo Javier Fernández, que no sé si hoy supuestamente iba a venir, pero en el caso de no venir, el saludo para ellos y a todos los que estén escuchando. La verdad que estos días me mandaron mensajes y la verdad que uno no lo hace, gente que conoce, digamos, el teléfono que hemos pasado acá varias veces, pero bueno, lo vuelvo a pasar al teléfono, pero hacer un toque distinto, digamos, hacer tipo consignas, a ver qué les parece. El teléfono que manejaríamos acá para mensajes de texto es el 094-357-100, 094-357-100, mensajes de texto, y la consigna que hoy estaríamos manejando es si estás de acuerdo que las empresas, esas que trajimos ahora, tanto Montes del Plata, UPM, estos grandes monstruos que generan pasta de celulosa, se lleven de nuestro país 2.000 millones de dólares anuales a sus países de origen. O sea que acá la vemos pasar. No hablamos de contaminación nada más que simplemente si estás de acuerdo que estas empresas se lleven 2.000 millones de dólares anuales y que prácticamente no dejan nada. Esa sería la consigna al 094-357-100, si estás de acuerdo. Y si querés argumentar algo del por qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo, también sería interesante para ver qué opina de los que estén escuchando, porque nos han escuchado y me han mandado mensajes y como siempre somos unos pedazos de bestias, no pasamos los teléfonos, lo hemos pasado, pues nos olvidamos, y es interesante. Yo quería arrancar con esto que está sucediendo a nivel del mundo, esta globalización que nos quieren imponer, una globalización que es ni más ni menos que la destrucción absoluta de los Estados-nación, es del mundo, ¿verdad? Al hablar de globalización estamos hablando del mundo, de todo el planeta. ¿Quiénes la llevan adelante? Y bueno, los poderosos del mundo, las corporaciones, los bancarios que están detrás de todo eso, los operadores de los bancarios, las caras más visibles de los mismos que son operadores bancarios, que son los que ponen la cara, el caso de los Rockefeller, de los Soros acá, que anduvieron abrazados con nuestros representantes, que son muy queridos por tanto blancos, colorados, frentistas e independientes, como que son la panacea del porvenir, del futuro, cuando vemos que en el mundo han hecho grandes estragos, desastres, ¿verdad? Han estado inmersos en guerra, en destrucción, en hambre. O sea, ese mundo que hoy por hoy lo podés considerar de mega ricos y mega pobres. Bueno, si existe un mundo donde hay mega ricos y mega pobres, es porque la cosa está mal, ¿verdad? Un mundo dominado porque la orejeada, podemos decir claramente que la ganó el capital financiero. El capital financiero es hoy quien impone las reglas, quien ha impuesto las medidas económicas en el mundo y que ese mundo, es claro, no está en el mejor estado de bienestar. Si gente muere de hambre por un lado y después tenemos mega ricos capaces de comprar países, es porque tristemente este mundo, el reparto de la riqueza está mal hecho. Y quienes la tienen y en demasía, por decirlo de alguna manera, no tienen el corazón suficientemente grande como para decir, bueno, la reparto un poquito, ¿verdad? Porque si tenemos gente que es capaz de comprar países, de comprar lo que quieren y otros mueren de hambre, es porque esa gente no tiene corazón. Bueno, ante esa situación, ante ese egoísmo humano, necesitamos políticas que puedan contrarrestarlo. Y esas políticas son las que nosotros intentamos llevar adelante, en especial con este partido Obreros y Campesinos, que hacemos las más amplias alianzas, porque sabemos que hay un gran enemigo común
que se llama capital financiero, y quienes responden a ese capital financiero en los países de la región. Ahora tenemos a un, digamos, un representante cabal, que no le cabe más nada, simplemente ponerse el cartel, yo soy cipayo del capital financiero, como es el caso de Mauricio Macri. En nuestro país el Frente Amplio ha logrado algunas políticas con matices, que tristemente se van perdiendo cada vez más esos matices. Ustedes ven un Almagro ahora como ataca a los países que quieren soberanía e independencia, y sin embargo defiende a los otros que están alineados. Está llegando el amigo Luis Rivas. Bienvenido, querido amigo Luis Rivas. Luis Eduardo Rivas, ¿no? Sí. Tenés nombre de teleteatro, Luis Eduardo, nombre de teleteatral. Sí, Luis Eduardo. Eso era en 1960, cuando los teleteatros en el 60 se ponían esos nombres. Y en radio. en radio. Y radiales, ¿no? Luis Eduardo, bueno, en todos nombres compuestos. Che, he estado hablando acá de todo esto. ¿Tenía algún tema para arrancar? Porque no, dale. Estoy tirando al aire un montón de cosas, de lo que está sucediendo más o menos. Y yo tenía un informe acá, si querés lo detallo, lo comentamos, andá frenándome cuando quieras hacer algún comentario, me parece bueno, que es de los países que firmaron el acuerdo transpacífico. Otra cosa muy jodida, ¿no? Esto fue publicado el 3 de febrero, es bastante fresquito, y este documento, acá leo textual, pretende establecer la mayor zona mundial de libre comercio y representa alrededor del 40% del Producto Bruto del mundo. Es importante, ¿no? Altos funcionarios de una docena de países han firmado este jueves el Acuerdo de Asociación Transpacífico, en inglés, en la ciudad neozelandesa de Auckland, informan medios. Este acuerdo, que pretende establecer la mayor zona mundial de libre comercio y representa alrededor del 40% del Producto Bruto del mundo, fue rubricado por ministros representantes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. El convenio entrará en vigor en cuanto sea ratificado por los parlamentos de todos los estados que conforman el bloque. Se prevé que este proceso durará aproximadamente 2 años. La firma del controvertido acuerdo estuvo marcada por protestas que reflejaron la indignación popular. ¿Quiero opinar algo? Bueno, dale. No, pero creo que vale la pena decir que evidentemente la gente en ningún lugar del mundo está de acuerdo con esto. Claro. Cuando se enteran cómo es la cosa, cambia la mano. Muy interesante. Vuelvo a repetir ese pedazo. La firma del controvertido acuerdo estuvo marcada por protestas que reflejaron la indignación popular. Muy importante. Centenares de personas mostraron su descontento, concentrándose en las calles aledañas al Hotel Auckland, lugar donde se firmó el documento. ¿Qué amenaza supone este acuerdo? Numerosos expertos no dejan de advertir de las graves consecuencias económicas, políticas y sociales que podría acarrear la aprobación de este acuerdo al afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos y al derecho de naciones soberanas a desarrollar políticas y leyes que respondan a sus prioridades nacionales. Es grave, grave, grave. Las 7 verdades espantosas del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Un documento descubierto a finales de julio pasado por Wikileaks reveló que el acuerdo no parece entrañar nada bueno. De forma concreta, señala que el tratado fue diseñado para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales y además permitiría a las mismas demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. Además, a diferencia de lo prometido por la administración Obama, el acuerdo refuerza y amplía el sistema legal de solución de controversias inversor-Estado. ISDS, esto sería lo que nosotros conocemos como
como el CIADI, y eleva a las empresas del capital extranjero a la misma categoría que los gobiernos soberanos. A tenor de esto, la senadora estadounidense Elizabeth Warren sostiene que si la versión final del acuerdo sobre el tratado incluye este CIADI, los únicos ganadores serán las corporaciones multinacionales. Según Lorin Wallach, una de las dirigentes del grupo estadounidense Public Citizen para la defensa del derecho del consumidor, otro punto preocupante del tratado es la creación de un tribunal secreto en el que las empresas podrán demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje secretos integrados por abogados corporativos que evitan los tribunales nacionales y anulan la voluntad de los parlamentos en caso de no conseguir lo que quieren. Según la activista, esta medida destruirá por completo la legislación y pondrá en peligro los derechos fundamentales que habitualmente proporcionan los estados democráticos. Te largo la... Sí, no es fácil de explicar eso. Sí, lo hemos hablado millones de veces, Luis, y nosotros estamos metidos en este tema. Sí, pero No he tratado este, pero estamos metidos con el CIADI. Claro, pero sería buena una explicación sencilla, y no es fácil. No es fácil de entender. Es tan criminal que parece hasta mentira, parece un cuento. ¿Sí? De Claro. terror, un cuento de terror. Seguro. ¿Cómo se puede explicar? Para que se entienda lo más claramente posible. Se ha llegado a un grado de intervención de parte de las potencias sobre los países dependientes que es inimaginable en otra época, ¿no? Es inimaginable. Es decir, los tipos logran, cuando decimos los tipos decimos los países poderosos, logran a través de gobiernos afines a su ideología, logran que le acepten tratados que comprometen totalmente la independencia y la soberanía. En pocas palabras, pasan a gobernar legalmente los países, las multinacionales. Los gobiernos terminan acordando, a través de la firma, con las grandes potencias, que los capitales que se instalen van a ser los que van a gobernar el país. Comprometen los parlamentos a votar leyes legales, porque son acuerdos, son tratados. Votar leyes que prioricen la defensa del capital por encima de los intereses de las poblaciones. Sí, vale. No, después, seguila, porque esto es un mensaje, está bueno. Mandaron un mensaje interesante. Bueno. Y claro, digo, llega a un punto en que se juntan 2 o 3 elementos que son fundamentales. Hay un gran tema. La falta de conocimiento, el analfabetismo político, es un elemento que no ayuda para nada a poder comprender lo que está pasando. No ayuda para nada a poder comprender lo que está pasando. Y creo que para poder explicarlo habría que ir al fondo de la cuestión. Creo que deberíamos nosotros preguntarnos ¿para qué existen los parlamentos? ¿Cuál es el papel de los parlamentos? Luis, hoy ya no tienen papel. Bueno, ¿para qué se fundaron? ¿Para qué se fundaron? ¿Verdad? ¿Para qué se fundaron? El papel del Parlamento es legislar en defensa de las grandes mayorías. Ese es el papel fundamental del Parlamento, ¿no? En el 90 y pico % de los países del mundo existe la representación en los gobiernos representativos, con parlamentos que son los que representan al pueblo. Habrá diferentes corrientes ideológicas, los partidos que componen el Parlamento. Naturalmente que también en los parlamentos hay sectores que se denominan históricamente de derecha en todo el mundo, que siempre apuntaron a defender los intereses del capital. Pero
nunca como ahora esos sectores históricamente que defendieron los intereses del capital, hoy están defendiendo los intereses de países extranjeros. Hoy tenemos una nueva situación en los parlamentos del mundo, en los gobiernos del mundo. Antiguamente, hace 40 o 50 años, nosotros decíamos, los partidos tradicionales en nuestro país, los partidos tradicionales en Argentina, en Brasil, en los diferentes países latinoamericanos, defendieron siempre los intereses de la oligarquía, lo que se denominaba oligarquía, ¿no? Esa clase alta asociada a la industria, al campo y a la banca, pero de capitales nacionales, que sí que perjudicaba naturalmente al pueblo, porque en la distribución de la riqueza iba la mayor parte a esos sectores de la oligarquía, en desmedro de los intereses de las poblaciones. Pero hoy ya las oligarquías criollas prácticamente dejaron de existir. Entonces, increíblemente, hoy estamos haciendo alianzas con muchos sectores que hace 40 o 50 años jamás se hubieran aliado a los pueblos. Por ejemplo, el capital financiero está afectando los intereses de los dueños de la tierra nacionales en los diferentes países. Entonces, los dueños de la tierra en los diferentes países están protestando, movilizándose contra la intervención del capital extranjero. Están tirando para afuera a los históricos dueños de la tierra en todos estos países de América Latina, del Caribe, ¿no? Sí, desplazados totalmente. Por el capital. ¿Eso es Uruguay producto de qué? Un 50% extranjerizado. Bueno, podemos decirlo a nivel mundial. Ya se puede hablar a nivel mundial tranquilamente. No, hablando de nuestro país Sí. específico, porque digamos la consigna era esta. Te leo esto y seguilo nomás porque es simplemente. Miguel Medina mandó un mensaje. Miguel y Gaucho, ¿te acordás? Miguel. El de Hermoso Cordero. No, Miguel. El primo. Miguel el Gaucho. Ah, pero eran todos gauchos, seguro. Ese también es gaucho. Bueno, saludo grande a Miguel y me pone, por razones de distancia no puedo escuchar FM, vivo en Florida, pero respondiendo a una pregunta de Fernando, pues yo lo puse en Facebook, de Fernando en Facebook, comento que estas multinacionales no solo se llevan los millones y millones de dólares de nuestro país, también se encuentran en un régimen de zonas francas por lo que no aportan impuestos al Estado. Solo aportan las arcas de políticos corruptos para conseguir las habilitaciones y permisos. Un saludo grande, Miguel. Y sabés que estas audiciones nosotros las levantamos en YouTube. Así que la podés escuchar ahí. Saludo grande, hermano. Hace tiempo que no te veo. Y sabía que los últimos movimientos tuyos eran a nivel de barcos. Estabas embarcado. Pero ahora, no sé, andás en Florida. Saludo grande, loco. Bueno, yo también, José Luis, lo conozco. Sí. Claro. Estábamos intentando explicar algunas cuestiones que parecen que son imposibles que puedan existir. Y por eso lo decíamos a nivel internacional. Y claro, yo lo que entiendo es que se larga información de este tipo de tratados y a muy poca gente le llega en su totalidad para que pueda comprender la gravedad de la situación. Porque es como si nosotros estuviéramos en un congreso científico y los catedráticos informen acerca de situaciones de la salud, ¿no? Y uno se queda ahí como y se entra a dormir porque no entiende absolutamente nada de lo que se está hablando. Claro, porque no hay una preparación previa. Es que el gran tema del saqueo no es que un día se levantaron y dijeron vamos a entrar a saquear. Para poder saquear tuvieron que analfabetizar. Totalmente. Analfabetizar, no alfabetizar. ¿Y de qué modo? Analfabetizar. ¿Y de qué modo? Por eso nosotros planteamos que el traslado del conocimiento es el arma más poderosa que puede tener un pueblo, el conocimiento. Un pueblo sin conocimiento de causa, sin conocimiento de lo que está pasando, es un pueblo vulnerable.
Y es un pueblo analfabeto político al cual se le aplican cualquier tipo de medidas, ¿verdad? Por eso, y te hago una interrupción acá, lo que han hecho los Rockefeller y los Soros, por ejemplo, Soros, que es el gran, digamos, legalizador de la droga, quiere justamente eso, que la droga llegue a niveles inusitados. Imagínate, un pueblo que lo están dominando sin drogarlo. ¿En qué termina? Siendo ente, siendo lúmpene, porque si lograste una estupidización sin drogar, imagínate un pueblo drogado. Bueno, Sí. eso es lo que quieren estos tipos, porque ya tienen antecedentes de esto. No estamos hablando de que son improvisados en esto. Andan por distintas partes del mundo haciendo destrozos, balcanizando, partiendo los países y intentando dominarlos a como dé lugar. Y una de las formas de dominación es la droga. Sí, sí, hay mil formas de dominación. Sí, no, pero digo por el tema de la droga, que La quieren droga es legalizar la cama. impresionante. Sí, Claro, sí, por supuesto, claro. por supuesto. El peor, la peor arma, la arma más poderosa es la educación, ¿verdad? Un pueblo sin educación política es un pueblo que dejó de existir, que no está capacitado para defender su propio interés. Entonces te sacan las armas para defender tus intereses y te aplican este tipo de cuestiones. Sigo insistiendo en que nosotros volcamos ríos de tinta y horas de discurso y creo que en muchas ocasiones cae en saco roto porque deberíamos nosotros profundizar en cada tema. Pero acá tenemos dos mensajes, Luis, Sí. de Miguel Medina, y ahora llegó un mensaje que no pone nombre, pero 093, y dice lo siguiente, está interesante esto, dice, lo que la prensa dice, que ahora es impresionante la publicidad que está haciendo Monteplata, es que dan puestos de trabajo y que no contaminan. Lo que la prensa dice. Sí. Ahí está. Creo que vale la pena también detenernos en ese mensaje, ¿verdad? Es lo que nosotros venimos diciendo. Sí, sí, sí. Sí. Es lo que nosotros venimos diciendo. A ver, porque es bravo. Claro. Hay gente que no cree que un diputado es capaz de vender la patria. Claro, No lo que yo le digo a este oyente, y agradecemos siempre, todo esto es espectacular, el intercambio está espectacular, lo que agradecemos acá el hecho, primero que se comuniquen, y segundo es que hoy lo que la prensa dice es mentira. Por ahí pasa el asunto. Lo que la prensa dijo históricamente es mentira. Depende de la clase social a la cual pertenece la prensa. Entonces, el mundo, a través de su historia, la humanidad a través de su historia, ha recorrido el camino de sociedades con explotados y explotadores. Los medios de comunicación históricamente han estado en manos de los capitales que naturalmente necesitan mentir para poder perpetuar un sistema. Eso es natural. La prensa tiene que mentir obligatoriamente, no tiene otro camino. Porque la prensa es un gran instrumento del sistema capitalista para poder perpetuarlo al sistema, ¿no? Entonces tiene que mentir indefectiblemente. Existen muy pocos medios de prensa que tienen una visión alternativa, pero ya no sé bien lo que iba a decir, Gallego. Claro, no, quería analizar la situación de los parlamentos, pero no se me fue. El asunto es que sin conocimiento estos tratados van a pulilar por todas partes. Si vos quiero resumir, la cabeza va a 1.200 millones de kilómetros por hora. Yo creo que si en Uruguay se hace un plebiscito en este momento, hoy, y se le pregunta al pueblo uruguayo si está de acuerdo con ingresar al Tratado Transpacífico, gana abiertamente el ingreso. Sí, totalmente. Bueno, Día uno. deberíamos analizar ese tema. 10 a 1. ¿Cómo es posible que tengamos un pueblo que se suicide de esa forma? Porque si tenés la herramienta para elegir lo contrario, que es defender tus intereses no ingresando, ¿cómo podés votar para defender los intereses del capital extranjero? ¿Verdad? Eso es producto de algo. ¿Qué ha pasado en este país, o qué ha pasado en estos países, que si vos haces un plebiscito, gana el ingreso?
¿Qué ha pasado en estos países? Es un tema que a mí me interesa mucho decir qué ha pasado. Lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y que se ha llegado a niveles, repito lo que decía al principio, ¿cómo es posible que el presidente de Perú, un país hambriento, en comparación con el Uruguay, Perú está en la Edad Media, desde el punto de vista de su pueblo? Las condiciones de trabajo son de semi-esclavitud, peor que el Uruguay, pero para estar peor que el Uruguay, claro, eso le da ventaja al gobierno uruguayo. Porque si nos comparamos con las condiciones de trabajo de los colombianos, de los peruanos, ¿verdad?, de los mexicanos, de vastos sectores o estados brasileños, ¿no? Claro, nosotros estamos en un nivel mucho más alto, por condiciones naturales, 3.200.000 habitantes, ¿verdad? Ese es un elemento. Y una cultura basada en cuestiones como el vallismo, ¿no? Una educación que hoy está en ruinas, pero que llegó a niveles altísimos, nos ha salvado a nosotros de no vivir como viven muchos pueblos de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente de Perú termine aceptando entrar a un tratado de esta característica, o un presidente de México, ¿no? ¿Cómo es posible? Si la causa de todos los males, tanto de Perú como de México, justamente ha sido el ingreso del capital financiero internacional. Es como decir, ¿no te gusta la sopa? Bueno, te vamos a dar 3 platos de sopa, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en estos países que es posible este tipo de cuestiones? Tal vez eso ayude a reflexionar, ¿no? Claro, vos estás con el tema de los mensajes. Y yo creo que volvemos a lo mismo. No, pero no te el gran triunfo, no te separes. El gran triunfo del capital financiero internacional, o el gran ganador con el triunfo del Frente Amplio, es lo mismo. El gran triunfo del capital financiero internacional fue que el Frente Amplio haya ganado el gobierno. Ese es el gran triunfo del capital financiero. El Frente Amplio logró algo que el capital nunca se había soñado. El gran sueño. Claro, el gran sueño. Que vastos sectores, la mayoría de la población, las organizaciones sindicales, los movimientos populares, se encolumnaran detrás de un gobierno que lo único que hizo en este país fue venderlo. Es un negocio redondo. Entonces, la otra que yo decía, ¿quién fue el gran ganador con el triunfo del Frente Amplio? El capital financiero internacional, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando se iba a dar la segunda vuelta y el pueblo uruguayo tenía que elegir entre Luis Alberto Lacalle Pou y Tabaré Vázquez. Nosotros pusimos en las mamparas de los ómnibus la foto de los dos candidatos antes de la segunda vuelta. Y abajo pusimos: gane quien gane, el imperio duerme tranquilo, ¿verdad? Es decir, en la segunda vuelta ya se sabía quién era el gran ganador, y el gran ganador era el capital financiero internacional. Y esto se ha dado a lo largo y a lo ancho del mundo entero, solo muy pocos países. Y Luis, y esta historia, vos fijate, la imagen última, lo que quieren mostrar con digamos, esa foto que anda circulando, que es Tabaré Vázquez con Luis Alberto Lacalle, viejo, ¿no? El Cuqui viejo, con Jorge Valle, con Sanguinetti, demostrando la unidad política del país, como diciendo, vamos a seguir en este rumbo, muchachos, acá no hay nadie que está contrario. Es un mensaje político total. Esa famosa foto que tiene una semana, es bien demostrando, acá estamos alineados a ustedes. Es un mensaje muy político esa foto, no es para cualquiera. Te leo el último mensaje acá, dice, del 248 finaliza: por algo será que hacen donaciones de cositas para tapar el ojo. Por algo será que hacen donaciones de cositas para tapar el ojo. Claro, caso de los colchones y las cosas que han donado, algunas laptops, caso Monte del Plata, que es lo que más conozco, ¿no? Acá de la región. Eso lo hicieron históricamente en el mundo entero a través de los años, los multinacionales siempre, para caer bien, lavar su imagen, blanquearla. Sí, bueno, Colonia está interesante que vayan despertando, ¿verdad? Que vaya la gente dándose cuenta de que por algo será, casi evidente.
Está bueno. A ver, que la gente de acá esté dándose cuenta de lo que está pasando acá, me parece vital. Es un mensaje lindo. Muchas gracias al 248 final. Claro, hay mucha gente, yo entiendo que sí, hay mucha gente que no... El tema es cómo juntamos a esa gente para pelear, ¿verdad? Bueno, vamos a invitarlo a Miguel cuando tengas ganas, al 093 final, al 248 final, cuando hagamos una reunión que la vamos a dar pública, a nivel de lo que es político, que bueno, que vayan, que estén, que comenten, que debatan, es interesante, ¿no? Ir creando ambiente de volver un poco a la ideología, al saber dónde estamos parados, ¿verdad? Políticamente. Sí, a mí lo que me llama la atención es cómo los que pasan más mal, no se movilizan. No. Claro. César me preguntó recién, te lo digo, si querés podés pasar algún teléfono de una muchacha que quería saber, mañana hay reunión, pero si podés pasar algún teléfono. Yo no tengo en este momento teléfono para darle, para que se contacte con los que están manejando. Yo quiero comprar mi casa. Si podés pasar algún teléfono y nos está escuchando. 091-284-388. 091 284-388. 284 388. 388. Bien, claro. 091-284-388. Ah, bueno. Eso por el tema de la vivienda. Por el tema de vivienda, yo quiero comprar mi casa. No sé ni lo que estaba diciendo yo. No sé. Es difícil. ¿De qué estaba hablando yo? Nacional trajo un centrodelantero brasilero. Sí. Y bueno, hicimos un cambio acá, hay que intentar a ver si logramos que la gente también participe. Está bien, ¿no? Está bien. Pero bueno, todo, la verdad que... Habría que invitar un día llamadas. determinado. A mí se me ocurre que hay mucha gente que se contacta contigo a través de las redes sociales y hay gente que manda mensajes. Y a mí se me ocurre ahora, ¿por qué no un día nos decimos, bueno, invitamos a toda esa gente un día y una hora a una reunión? A intercambiar punto de vista personalmente, los que estén acá, por supuesto, hay gente que no. Claro. Sin bandera. No, por supuesto, es que para hablar de política, por Sin lo bandera. Es sin bandera, porque Sin en bandera. realidad la política tiene que ver con eso, ¿Vos ir sabés que tomando conciencia. acá, resumiendo, porque siempre tenés que ir resumiendo, alguien dijo, si no hacemos un frente antisaqueo, no nos va a quedar tiempo de nada. Es decir, la situación es tan grave, la entrega es tan profunda, que ya no se trata de hablar de partidos, ¿verdad? No importan los colores. Y creo que en algunas ocasiones va más allá de las clases sociales. Las clases sociales que históricamente estuvieron enfrentadas seguirán estando enfrentadas en el futuro, pero hoy deben formar parte de un frente antisaqueo y después nos seguiremos peleando. Pero mientras tanto, si no nos juntamos para frenar este avance del capital extranjero sobre los países dependientes, es muy poco el tiempo que nos queda. La firma del tratado de estos 12 países que componen los 12 países el 40% de la economía mundial, es justamente producto del avance del capital. Entonces, no hay tiempo para hablar de banderas políticas, ni hay tiempo para discutir sobre problemas de clase que históricamente podemos haber tenido en nuestro país. Creo que todos los afectados por el capital debemos formar un frente antisaqueo. Entonces es interesante que la gente que se interese entremos a ponernos en contacto en forma personal, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo con las redes sociales y los mensajes deben existir, pero me parece que debemos sentarnos algunas horas a mirarnos la cara y analizar qué vamos a hacer.
Claro, digo, viste, cuando uno arranca a denunciar, ha pasado en el mundo entero a través de la historia de la humanidad. ¿Qué razón tenía fulano, dijo, cuando nos dijo que aquello no nos iba a servir? Y los tipos ya están liquidados, no tienen ni, ¿no? No tienen la más mínima posibilidad de reacción. Sí. Lamentablemente eso pasa también, ¿no? Y bueno, y creo que la cuestión me parece a mí que pasa por ahí. Pero lamentablemente todavía seguimos encerrados en defender chacras estúpidamente, ¿no? O defender partidos estúpidamente. Yo repito lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. El enemigo en nuestro país no es el doctor Baje, ni a José Mujica, ni a Nino Astori, ni Bordaberry, ni Luis Alberto Lacalle. Entiéndase bien, tampoco son amigos, pero no son el enemigo. El enemigo es el capital. ¿Quién es Vázquez, Mujica, o Astori, o Bordaberry, o Luis Alberto Lacalle? Son agentes del capital, nada más que eso, ¿verdad? Son los delegados. En términos sindicales, son los delegados de el patrón. Que disfrazados de delegado nuestro, están entregando la soberanía. ¿Qué entregar la soberanía? Para veces uno dice, bueno, la soberanía, ¿qué me importa? La soberanía del salario, la soberanía de la vivienda, la soberanía de la salud, la soberanía de la educación. Es la vida o la muerte. Y bueno, entonces nos parece que es una situación muy grave y que debemos entrar a reflexionar si nos tenemos que pelear entre nosotros. Me parece que no, que estamos errados, que no debemos pelearlo entre nosotros. Acá, esto ya afecta a los intereses del gran capital uruguayo. Y crear conciencia, Luis, total de que cuando uno defiende cierta bandera, puede decir, bueno, si yo estoy, por ejemplo, contrario, como me pasó, porque lo vi, lo viví, una persona hablarme pestes de la forestación, ser totalmente víctima de la forestación. Le secaron los pozos, le secaron, ahora que tenemos al experto del campo acá, Cifredo Almeida, que ha llegado. Imagínate que si una persona me plantea eso y te encontrás que vota a la calle, y que tenemos un problema muy serio en no tener conciencia de que el principal artífice de que hoy tengamos forestado hasta una maceta en el fondo de la casa aparezca un eucalipto, se llaman las calles. La calle Pou, la calle Herrera, se llaman la calle, y sin embargo votaba la calle. Entonces, tenemos un error gigantesco, ¿verdad? Había otros factores. La mujer votaba por un tema de clase social y montones de otras cosas, pero seamos conscientes, si mi gran enemigo es la forestación, bueno, mi principal enemigo es la calle. Los demás también, pero quiero decir, fue el que mayormente le impulsó, un Lacalle, un Sanguinetti. Bueno, esa gente pasa a ser, digamos, la gente de la vereda de enfrente. Sin embargo, yo despotrico contra eso, pero apoyo eso. Entonces digo, tú dormís con el enemigo. En definitiva es eso, y eso está sucediendo. Entonces, defender lo indefendible es complejo. Y muchas veces cuando sos consciente, porque esta mujer, si bien no la tenía muy clara, pero sabía cómo había sido la cosa. Sí. Yo no sé si votaremos, ¿no? Tampoco. Porque habrá gente que pueda creer, bueno, en la próxima elección voto. Claro. Andás a ver si votaremos, ¿verdad? Sí, Sergio sabe. Claro. ¿Quiénes serán los candidatos? Yo qué sé. Nosotros en realidad no estamos haciendo audiciones radiales para el último domingo de noviembre del 2019, ¿no? Nosotros estamos haciendo audiciones radiales para que no se siga, para frenar la entrega, nada más que eso. Si nosotros pensamos en el último domingo de noviembre del 2019, ¿qué más quiere el capital? ¿No? Total, después viene y pone los millones de dólares que sean necesarios y te hace votar lo que se le antoja y todo así como está. Tan difícil como eso. Creo que es mucho más difícil. Yo atravesé varias etapas de la militancia. Soy un eterno perdedor porque cuando ganó el Frente Amplio yo ya no estaba. Nací dentro de la izquierda porque mi primer voto fue el Frente Amplio
en 1984. Yo voté por primera vez en 1984. Y voté al Frente Amplio, ganó Sanguinetti. Y cuando me fui al Frente Amplio, muchos años antes, gana el Frente Amplio. Yo soy un eterno perdedor. Yo nunca gané una elección, ¿no? Es interesante el tema, ¿no? Entonces digo, no sé ni lo que iba a decir, pero se me ocurrió decir eso. Y por algo lo dije, ¿no? Pero en este momento no. Es muy complejo. Como Armar. una semblanza de que cuando vos votabas creyendo en X cosa, cuando te diste cuenta, resulta que cuando vos, digamos, abrís los ojos al mundo, los otros no. Puede ser que lo hayas tomado por ahí, por ese lado. Claro, nosotros nos dimos cuenta porque tuvimos la suerte de estar constantemente en la militancia y pasé varias etapas, ¿no? Y esta etapa es mucho más difícil que las primeras etapas. Cuando termina la dictadura era facilísimo militar. El enemigo era visible. Había sido la dictadura y naturalmente eran los partidos blancos y colorados, no había otro. Era un país que tenía 3 partidos políticos, 2 grandes históricos partidos, que habían sido los causantes naturales de el porcentaje de entrega que tenía nuestro país, que no se compara con el actual, ¿no? Entonces era mucho más fácil explicar las cosas. Ahora, ¿cómo vos haces para explicarle a la gente? Y después, para decir la verdad, decir, ¿Bordaberry es el enemigo? No, hermano, ¿cómo va a ser Bordaberry el enemigo? ¿Cómo va a ser la calle el enemigo? No, tampoco es Vázquez. Entonces vos, ¿qué? No estás con nadie. Es difícil explicarlo, ¿verdad? La injerencia del capital extranjero es tan poderosa que los partidos políticos son títeres, ¿verdad? Realmente. Son culpables porque lo permiten, ¿verdad? No son el enemigo. Por omisión. Claro, no son el enemigo. Ellos se dejan llevar esa historia. Bueno, ahí podría ser una traición a la patria, porque estás entregando todo. Estamos hablando del enemigo. Si vos no ves el enemigo, es como ir a una fábrica a organizarlo, si seguís yendo a pescar con el patrón los domingos. No podés estar en el sindicato, ¿verdad? Es lo mismo. Al trabajador tenés que explicarle, mirá, hermano, este hombre es el responsable de tu salario miserable y tus condiciones de trabajo. Mirá dónde me remonto, a la época de los dinosaurios. Hoy tenemos que juntarnos con el empresario nacional, que antes combatíamos, para frenar el capital financiero. Y hay gente que de arriba del dinosaurio te sigue diciendo que no, que sigue siendo el enemigo, pero no has visto nada. ¿Entendés? Es que si mañana hay un frente antisaqueo y los partidos tradicionales se suman, que se deberían sumar, tenemos que caminar juntos. El enemigo no es el Partido Colorado ni el Partido Nacional. No son los enemigos. El Frente Amplio tampoco es el enemigo. Y el Partido Independiente tampoco es el enemigo. Si no entendemos eso, vamos a seguir pensando en las elecciones del 2019. Pero eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo se justifica esta aberración? Ese es un tema muy complejo. Viste que justifican esta aberración. Se justifica. Está bien. Yo voy a decir, pero ¿cómo va a estar bien, hermano? Si tenemos un país, el 50% extranjerizado, ¿no? Y hablo de frentista, y yo del Partido Colorado no sé porque ya venía muy entreguista el Partido Colorado porque tenía el poder económico, y venía muy enquistado de mucho tiempo atrás por el poder económico, el Partido Colorado. Pero, por ejemplo, vos tuviste un Wilson Ferreira Aldunate. Si se hubiera aplicado la reforma agraria de Wilson Ferreira Aldunate, otras hubieran sido las cosas. Si Wilson Ferreira no hubiera estado proscripto, no era el presidente Julio María Sanguinetti, era Wilson Ferreira Aldunate, y de repente hubiera sido otro el canto de este país, ¿verdad? O sea, hubo mucha cosa. Por algo al hombre lo proscriben, ¿verdad? Por algo no quieren que esté ahí. Por eso te digo que muchas cosas pasaron que uno, bueno, quedarán en el anecdotario, pero hoy por hoy no hay un solo dirigente del Partido Nacional que hable de Wilson Ferreira y de la reforma agraria. No tenés a uno. Eso lo tendría que venir un día Freddy y hablarlo y comentarlo, es muy interesante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no es una reforma agraria que esté relacionada a esta entrega absoluta que estos pícaros tampoco la nombran. Yo escucho a los blancos y les digo cada vez que hay algún de esos debates que yo digo, ¿por qué no presentan la reforma agraria de Wilson del 71? Ni tocarla, pero ni con una pluma. No quieren saber nada, porque no representan. Bien. Viste que hay un dicho que dice que se quema con leche y ve la boca y llora, ¿no? Yo
no quiero analizar si hubiera ganado Wilson, qué hubiera pasado. Pero como el que se quema con leche ve la vaca y llora, yo vi al doctor Vázquez presidente y a Danilo Story ministro de Economía, y con eso me alcanza. Si el doctor Vázquez, del Partido Socialista, si Danilo Story, fundador de Frente Amplio, si tanto José Mujica, ¿no?, entregaron el país como lo entregaron, yo no tengo la menor duda que Wilson Ferreira lo hubiera entregado más rápidamente. Eso no tengo la menor duda. Y no lo sé, Por eso. absolutamente. Hacemos futurología. Por Yo eso. digo simplemente Porque lo se que, quema con lo, leche. lo que estaba en el papel, como estuvimos hablando el otro día. ¿Qué transformación sufre Danilo Astori? La vivimos, la vimos, lo que todos sabemos. Ahora, si había una su vacuna. discurso, nada que ver con lo que hizo después. De repente Wilson llega y su reforma, no sé, la borra de un plumazo, como hizo Tabaré Vázquez cuando dijo no a la pastera, fue llegar a la presidencia y lo primero que hizo es firmar para que se instalaran las pasteras acá. Bueno, yo qué sé, yo te digo lo que sucedió, ¿verdad? Y la proscripción específica de Wilson Ferreira es muy llamativa. Sí, está todo bien. Si lo comparamos con el programa del 71 del Frente Amplio, y sin embargo los del programa son los mismos que están gobernando. Por eso. Me parece que no fuimos el tema. Yo digo, el enemigo no es el Partido Nacional, no es el Partido Colorado, no es el Frente Amplio. Ese no es el enemigo. Si seguimos viendo a los partidos uruguayos como enemigos, el capital nos va a pasar por arriba y nos va a cambiar la bandera y nosotros vamos a seguir peleando, ¿no?, por pelotudez. Yo lo que yo transmito para afuera, intentando trasladar un conocimiento, ¿no?, y producto de una experiencia. Hemos pasado varias etapas de militancia y el país hoy no está en manos del gobierno uruguayo, ¿verdad? Ya legislan las multinacionales en el Parlamento. Más de la mitad de la tierra está en mano extranjera y sigue habiendo 700.000 uruguayos que no alcanzan a ganar 15.000 pesos, 589 asentamientos. Y esto va creciendo, esto va a seguir creciendo. Tirame la cifra, Luis, de gente que hay en asentamientos, personas. Entre 160 y 220.000 personas en asentamientos. En 3 millones de personas. Sí, Bueno, seguro. casi el 10%, Casi un el poquito está el 10% de la gente viviendo. Pero hay lugares como que vive la gente que no son asentamientos, que son menos habitables que los propios asentamientos. Se ha dado la característica de que en una casa que se construyó en un terreno al frente, para atrás, viven 30 o 40 personas, en el mismo terreno en condiciones infrahumanas, que no es un asentamiento, es un terreno que tiene dueño, que paga contribución, pero para atrás viven 30 o 40 personas y nada. No, o sea que estamos hablando de cientos de miles de uruguayos que viven en forma infrahumana. Son dueños de ese predio, pero, Claro. pero viven, Claro. no tienen lugar donde ir, No. bueno, todo ahí, toda la Todo, familia, sí, sí. el dueño de la casa, los hijos, los nietos, La nuera, el yerno. hay lugares, digamos, lejos, acá en Colonia, para generalizar, así, digo, hay lugares que tienen 4, 5, 6 casas en un terreno grande y ahí vive el padre, los hijos, los nietos, o sea, Los hijos crecen, se 3, casan. 4, digo, y también, digo, con los recursos básicos, un pozo negro o 2 para de repente 5 casas. Y a veces no tienen pozo negro para el baño del otro. Sí, sí, no, es algo. O hay casas que no. Entonces digo, es así, es triste, pero es la realidad, digo. Es la realidad que estamos viviendo en este momento en Uruguay, ¿no? Por eso tuvo tanta fuerza en tan poco tiempo esta organización social de la vivienda. Surgió gente, el 99% de la gente nunca participó en absolutamente nada desde el punto de vista político. Lo que han hecho es ir a los comités. Ayer, un compañero, nosotros cocinamos, hace 14 años que se da comida a los trabajadores, a veces come. Entonces viene un compañero trabajador históricamente de la construcción que está desocupado, que seguro en su terreno se puso a plantar verdura y no vendió verdura para la olla de SECO. Entonces le digo, y fulano, no lo quiero nombrar, y mirá, yo estoy esperando todavía lo de la 3.904. Digo, pero, no te entiendo. Sí, digo, yo estuve militando con la 3.904 y a mí me prometieron que me iban a colocar en la intendencia. Entonces estoy empujando para ver si puedo entrar. Si entro en la intendencia me salvo. Y mientras tanto el tipo planta papa, lechuga y la vende. Él afortunadamente vive en un lugar donde no paga alquiler porque es de sus padres. Ya él tiene la mía, 50 y pico de años. Está esperando lo de la lista 3.904. Esa es la realidad. Esa es la realidad del Uruguay, ¿verdad?
Y sigo insistiendo, no es la 3904 nuestro enemigo. Luis, un solo comentario. ¿Cómo funciona la promesa preelectoral? Pero de lo que estamos hablando. Promesa Entonces, preelectoral. ¿qué le ¿Cómo contestan? funciona? Te digo que le contestan lo de la 3904, le contestan. Imagínate el problema que tenemos con la situación que dejó Zimmer. Entonces, tenemos que arreglar esta situación que dejó Zimmer para después acomodar a nuestra gente. La herencia maldita. Sí, desde la época de los romanos están con eso. Pero es para llorar, ¿verdad? Porque te da profunda pena un hombre honesto, un trabajador honesto, porque Como es un vos, trabajador. pero ve, Vos sabés que ¿Cómo son utilizados, gallego? Esto Sí. es recuerdo de un chiste, bueno, no sé si es un chiste, ¿no? Que rueda en las redes sociales, está buena. Que dice así, dice, Barrabás dijo, ¿a quién castigo? Dice, ¿a quién suelto? ¿A No. Cristo o a violadores? No, Poncio Pilato. Bueno, pues sí, bueno, Poncio Pilato. No discute conmigo. No, sí, Poncio Pilato. Mirá que está con rebelión. Barrabás, Era uno de los presos. Así como lo ven, mirá que está religioso. Sí, y claro, y entonces todo el pueblo dice, estaba ladrón. Y hace más de 2000 años y sigue diciendo a los ladrones. Claro. Sigue diciendo a la gente que gobierna para la gente, para los que no sirven para el pueblo. Claro, sí, defienden los mismos intereses. Seguro. Entonces, esto está igual, ¿viste? Lo que existe Roma es algo parecido, ¿viste? No, es que nada ha cambiado. Lo que tenemos es internet ahora y algunas cosas que si lo hubieran tenido los romanos, ¿no? Y hablando de miles de años atrás. Pero digo, yo seguía centrado en eso, ¿no? En la necesidad imperiosa de juntarnos. Sin bandera. Porque digo, nosotros pertenecemos a esta unión partidaria. Pero no somos giles, no somos unos boñatos que revoleamos solo la bandera y esta es la única bandera. No se trata de eso. Hoy tenemos que juntarnos con los que piensan diferente, pero que siguen comprendiendo que para poder salvarlo, primero tenemos que salvar la tierra, lo nuestro, ¿verdad? No podemos seguir permitiendo que nos sigan extranjerizando. Hoy en nuestro país manda el capital, está más que demostrado. ¿Y cuáles son las condiciones en las que han dejado nuestro pueblo? Y seguimos tirando los datos, 589 asentamientos, después de 11 años de ingreso indiscriminado del capital financiero internacional, que era el que nos iba a salvar. ¿Qué vamos a esperar? ¿22 años? ¿El doble? Bueno, si hoy hay 589 asentamientos, dentro de 11 años vamos a tener 1.170 o 1.200 asentamientos. ¿Por qué? Porque el capital se queda con todo. Entonces no podemos ser tan estúpidos de creernos un discurso de parte de gente que trabaja para el capital. Es natural, el que trabaja para el capital va a defender el capital. Mañana van a escuchar una propaganda de Monte de Plata que diga que las pasteras contaminan. Yo no creo que Monte de Plata haga una propaganda diciendo, cuidado con las pasteras que contaminan. No lo va a hacer. Va a seguir diciéndonos que tomemos el agua tranquilamente, que no pasa nada, es natural que sea así. Bueno, los agentes del capital, los Vázquez, los Astori, los Bordaberry, los Lacalle, que son los agentes del capital, van a seguir diciendo que el capital es lo mejor que nos puede pasar. Y esos son los resultados que nosotros tenemos. Entonces juntémonos, sin bandera, no importa, invitamos a los blancos, a los colorados y a los frentistas, a lo honesto, ¿no? ¿Ah? A lo honesto. Esto es más viejo que los que maten. En el año 71 la consigna de la Unidad de la Izquierda era, no te vayas, no ha sido una esperanza. Invitamos a los blancos y a los colorados honestos. Esa era la consigna que largaba en aquel momento aquella fuerza política que hoy solamente tiene los mismos colores. Nada más. Nada más eso. Era eso lo que yo quería decir. Claro, esto merece un análisis más profundo, un montón de cosas. Me parece que la cosa pasa por ahí y por juntarnos. Y saludamos a los que se juntan. Vaya, si saludamos. No, vamos a coordinar, Luis, reunión tipo política. Sí, son políticas, netamente. Vamos a pero no partidarias. Políticas, pero no políticas para debatir de política, hablar de política, intercambiar puntos de vista, que sea interactivo. Claro. Como hicimos hoy, cosa que anduvo lindo. La verdad que me quedé contento porque hubo varias llamadas. Te paso un dato. En especial a Miguel. ¿Quién te dice, Gallego, que nosotros, que tenemos algún contacto, podamos invitar un día al economista José Antonio Roca, ¿verdad? Que ha escrito libros, que está denunciando la situación de la entrega, la soberanía de la independencia, al propio fiscal Viana, que nos nutrimos tanto de Roca, ¿verdad? Entonces un día podemos invitar a que el tipo dé una charla y intercambiar puntos de vista, ¿verdad? Que son gente que no está embanderada, porque el fiscal Viana no está embanderado por nadie. Nosotros deberíamos lograr que estos intercambios de gente
a nivel radial, ¿no? Con estos mensajes de texto, llegue a modo tal que valga la pena traer a un José Antonio Roca, a toda esa gente que nos nutre. Nos estamos viendo, se está yendo el río. Cifredo, te largo la pista, vos que sé que te mantenés, largala. ¿No das sin tema? ¿No tenés ánimo? Bueno, hoy hablamos, la verdad que variado, tuvimos una consigna, hubo varias llamadas interesantes, y fue con respecto de... No lo pude agarrar. Te lo digo porque... Pero no lo perdí, no lo pude agarrar. Sí, a veces se pierde. Sí, no, ya hay una radio que te tapa. Una radio que te tapa ya, te tapa mucho, y no podés, a veces que no la podés agarrar. Lo escuchás todo lluvioso, ¿viste? No escuchás nada. Sí, es bravo, se pierde. Bueno, la cuestión es que hubo una consigna, hubo varias llamadas, agradecido, y esa misma gente que bueno, invitarlos a esto, al debate político, al hablar de política, porque yo, por ejemplo, en los últimos tiempos he hablado con gente y realmente impresiona el grado de desconocimiento que existe, ¿verdad? No se trata de que seamos iluminados, nada, simplemente estar informados, pero con una información crítica, no que yo prenda el noticiero y me digan, según la CNN tal cosa pasa. Bueno, la CNN me miente, porque la CNN responde al capital. Entonces yo sé que la CNN me miente, va a tener una versión absolutamente mentirosa. Y bueno, y la forma es escuchar la CNN, escuchar a RT, escuchar Hispan TV, escuchar al grupo Clarín, escuchar todas las campanas, y ahí decir, che, este dijo tal cosa, pero este otro dijo tal otra. Bueno, ¿cuál es la verdad de esto? Y bueno, de ahí nace la conciencia crítica, que es lo que buscamos políticamente, al poder discernir cuál es la verdad, cuál es la mentira, porque ya hay una verdad y una mentira. Una verdad media es una mentira. Vos sabés que una verdad media es una mentira. Otra vez yo daba el ejemplo claro. Con bombos y platillos te ponen récord de venta de autos 0 kilómetros. Con bombos y platillos. Y era cierto. Claro. Mezclan todo. Mezclan el coche que compraste vos, el que compré yo, y el que compra el Estado. Entonces ya ahí es metido. Si compra el Estado, ya la población es como que queda medio de cosas. No está... O sea, es un guarismo medio agarrado a los pelos. Pero resulta que, por el otro lado, no te dicen que en ese momento que había un récord de venta de autos 0 kilómetros, que era real, según las cuentas que ellos hacían, era real, pero no te decían que había disminuido alimento y vestimenta. Entonces, ¿a vos qué te está diciendo eso? ¿Cuál es el titular? Es récord de venta de autos 0 kilómetros o disminución de alimento y vestimenta. O, el otro título, aumento de la brecha social. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer un título que englobe todo. Entonces pongo, ¿qué pongo primero? No sé, pero cualquiera, poner en orden. Récord de venta de 0 kilómetros, aumento de brecha social, disminución, alimento y vestimenta. Clarito. Entonces voy a decir, bueno, a mí, ¿qué es lo que me hace ver más esto? Sí, yo tomo un título, aumento de la brecha social. Está el que más tiene y el que menos tiene. Claro, porque el trabajador no se va a comprar un auto. La mayoría de la gente trabajadora tiene su motito. ¿Por qué digo no se va a comprar un auto? Se lo puede comprar, ¿cómo que no? Pero ¿por qué digo no se va a comprar un auto? Porque el salario no se lo permite. Es más accesible a una motito, eso sí, o dos motitos, como hay a la casa, hasta 3, que de repente, no, un auto. ¿Por qué? Un auto tiene más gasto, una moto tiene menos gasto, menos costo. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Gasta la comida, la vestimenta. Y ¿qué es lo que hace el que puede, o el que tiene un salario, vamos a decir, de una canasta básica arriba? Hay pocos, pero hay, digo. Tiene la capacidad de ahorro para comprar un vehículo. Entonces, ¿por qué cuando vos me decís la gente decide cambiar el auto, pero la gente que consume mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de alimentos y de vestimenta, es la clase media, o la clase media baja. El consumo... No, la clase media baja en los sistemas. El consumo de alimento está vinculado a la masa social. La masa social la integra un 90% de gente que está muy abajo.
y tenés ese otro 10% que no llega, creo que en Uruguay es el 8%, que tiene acceso a comprar el 0 kilómetro e incluso más de uno en su hogar, pero son un 8%, no llega al 10%. Después hay un 20% que no se habla, hay un 20% que están remando para intentar mantener un estándar de vida, digamos, por encima de la media. Después tenés un 80% de personas que están endeudados. Yo soy uno de ellos. Estamos endeudados. Tarjetas de crédito, hoy te llevan a la deuda con gran facilidad porque es lo que buscan. Tarjetas de crédito, contribuciones, impuestos no pagos de BPS o de GI, y sacátelos de encima. Bueno, toda esa gente, yo te pregunto, ¿puede comprar un 0 kilómetro? No. Bueno, ya estamos Y lejísimos. son los más perseguidos, digo. El trabajador es el más perseguido. El más perseguido. El comerciante es el más perseguido. El comerciante es el más perseguido. Digo, a ver qué bueno hablaste de GI. En Colonia hizo buenos estragos de GI. Pero es una cosa totalmente injusta. Digo, persigue a los comerciantes chicos. Digo, ¿por qué no se van a las grandes empresas que maquillan números, que hacen todas esas cosas? Y no el pequeño bolichero que tiene el bolichero de barrio, que lo hace por necesidad, porque de repente no tenía laburo y puso un bolichito y tuvo la suerte de ir caminando y vive de eso. No, ahí sí hay que joderlo. A otras grandes empresas como, vamos a nombrar, Tienda Inglesa, Tata, Disco, en fin, que maquillan números, a esas no pasa nada, no hay nada, no le hacen nada, absolutamente nada. ¿Y a quién va? A la gente trabajadora, a la clase obrera. ¿Quién sale perjudicado? El poderío. Sí, sí. Porque vos, Tata, al Disco, no le vas a ir a pedir a fin de mes medio kilo de hierro afiado. Los grandes, Un paquete de arroz afiado. los grandes cifreros tienen lo que se llama la elusión fiscal, que no tenemos nosotros. Ese filo que está entre lo legal y lo ilegal. Vos tenés que pagar el primero o el último impuesto, no tenés forma. Y si lo único que podés hacerlo, vos evadirlo. Y evadirlo es delito. Entonces los tipos caen. ¿Pero por qué también caen? Porque saben que las cifras que se manejan son mentirosas. Vos como pequeña empresa, si tu rubro no es, digamos, no te deja una ganancia muy grande y facturás todo, de repente vos facturaste al mes, ponele 100.000 pesos, ¿no? No sé cuánto está hoy para ser pequeña empresa, es muy difícil superar la pequeña empresa y pasar a ser gran contribuyente. Pero ponele que vos tengas un rubro que te da un 15% de ganancia y vos superaste esa cifra mensual, ponele que hoy sean 100.000 pesos, pero 100.000 pesos no de ganancia, sino de caja. Pero vos en 100.000 pesos, si tenés un 15, ganaste 15.000 pesos. Entonces vos en 15.000 pesos tenés que comer, pagar lo que sea en 15.000 pesos. Pero facturaste 100.000 pesos. Entonces ahí ya pero ya pasás a ser un gran contribuyente. Entonces es una gran, vuelvo a repetir, no es serio. Es un golazo. No es serio lo que está pasando con la DGI. No es serio, es grave, no es serio, es grave. Es grave. Entonces los tipos salen porque dicen, bueno, pero si vos no tenés una ganancia interesante en un rubro, vos no podés tenerlo. Porque al final te trabajás a pérdida. Porque si a vos te pasan a ser un gran contribuyente y dicen, no, pero usted tiene que facturar IVA, tiene que facturar eso, y digo, si no, pero entonces, ¿qué? No me queda nada de ganancia. La bebida vendida así tipo boliche, creo que deja un 15, un 20. Imagínate, en 100.000 pesos, si vos vendieras solamente bebida, y te estaría dejando, ponerle en 100.000 pesos un 20%, te estaría dejando 20.000. Bueno, yo te pregunto, con 20.000 pesos, ¿qué haces? Y después te dicen, para 8 casas, para todo, ¿eh? Te quedan 12. Está en el horno, está en el horno. Te quedan 10. Paga luz, paga agua, te quedan 4. Esa es la realidad del manejo que hay impositivo, no es serio, no es... Te quedan 4. 4 de... Sí, bueno, que se multiplica por 3 todavía la tarifa de comercio. No es serio. Ese es el gran tema. Y bueno, las grandes empresas, seguimos repetiendo, siguen sin pagar un más. Claro, que tienen toda la posibilidad, lo que vuelvo, después hablamos de la ilusión fiscal, que es algo muy interesante y cómo se maneja eso. Bueno, nos estamos despidiendo, Cifri. Ha sido un gusto verte y bueno, como siempre, hoy viniste bastante tarde. Sí, vine nada más que como novia reina para acompañarnos, ¿no? Nos estamos viendo hasta una próxima edición del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay y muy agradecido por los mensajes de texto recibidos. Seguiremos con esa práctica a ver si
Si se engancha más gente, siempre es interesante. Nos estamos viendo. Triunfo, no duele hasta los huesos en la difunción.